Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 401. Polvo de plata. No está mal, dijo Terence mientras abría los regalos. Pero a medida que continuaba hablando, su expresión se ensombreció. ¿Más polvo de plata? Los labios de Rina se tensaron. Cualquier emoción que pudiera haber sentido se extinguió rápidamente al ver la sustancia parecida a la arena que tenía delante. Los regalos que le enviaban las empresas y corporaciones con las que trabajaba Terence, incluido el señor Scott, eran todos polvo de plata. Estos regalos eran para el gimnasio de Fallarbor. Aunque había pequeñas diferencias en la cantidad, pero... Terence esbozó una sonrisa irónica. Bueno, como regalo de felicitación para un gimnasio de tipo bicho, polvo de plata es en realidad una muy buena opción. Sin embargo, le sorprendió recibir el mismo regalo. Podría ser. De repente, un pensamiento terrible cruzó por la mente de Terence. ¿Podrían todos los demás presentes ser también polvo de plata? Dejando a un lado los frascos de polvo de plata meticulosamente empaquetados, Terence decidió abrir los regalos que le habían enviado sus conocidos de la Academia de la Corona. Polvo de plata, polvo de plata, polvo de plata, y más polvo de plata. En ese momento, Terence estaba al borde del colapso. Empezó a sospechar que podría ser el entrenador con la mayor reserva de polvo de plata. Por supuesto, el polvo plateado especial podía aumentar el poder de los movimientos de tipo bicho, lo cual sin duda era útil. ¿Hay algo más?, preguntó Rina, con los ojos llenos de amargura mientras miraba a Terence. Creo que sí. Terence soltó una risa forzada. El polvo de plata era sin duda un regalo valioso, y sus maestros y Akon le habían enviado mucho. ¿Qué esperar? ¿Esto es, de la profesora Teresa? Finalmente, el espíritu abatido de Terence encontró consuelo. Le encantaban los regalos únicos como este. Al parecer, la profesora Teresa había previsto que Terence recibiría un montón de polvo de plata y, deliberadamente, evitó elegirlo. En su lugar, le envió una bolsa de semillas. Adjunto a una introducción, hoja quimera, un tipo de planta con un valor nutricional excepcionalmente alto. Era una de las plantas más raras y adecuadas para el consumo de Pokémon de tipo bicho, originaria de la región de Kalos. Con la bolsa de semillas en la mano, Terence no pudo ocultar su sorpresa. Esto significaba que el jardín trasero donde residían los Pokémon de tipo bicho del gimnasio de Fallarbor ahora podría mejorarse con plantas de mayor calidad. Las semillas de hoja quimera de la profesora Teresa eran algo que Terence jamás había oído mencionar. Sin embargo, considerando que la experiencia de Teresa en alimentación Pokémon superaba con creces la suya, no cabía duda de que este regalo era extraordinario. Cuanto más leía Terence sobre los efectos de la hoja quimera, más contento se sentía. Al ver los dos últimos regalos, la pequeña Rina perdió toda esperanza. ¿Es del señor Champion?, preguntó Rina en voz baja. Y sí, este es de Steven, y el otro es del profesor Lucci, respondió Terence. Rápido, ábrelas. Terence fue el primero en tomar el regalo del profesor Lucci. Lo desenvolvió con cuidado, revelando una pequeña y delicada caja. Dentro, unas cuantas hojas de papel yacían inmóviles. Era una guía para aprender movimientos. Para ser más precisos, se trataba de un sistema educativo integral. Mientras Terence hojeaba los periódicos, su entusiasmo crecía con cada página. Si los elementos anteriores solo le resultaban ligeramente útiles, y existían muchas otras cosas que podían reemplazarlos, entonces esta información es un recurso raro y extremadamente útil. Algo que no podría obtener de otra manera. Describieron métodos de enseñanza para 4 tipos de movimientos: danza de la lluvia, día soleado, tormenta de arena y granizo. Mientras Terence los leía, notó que los métodos eran radicalmente diferentes a los que había visto antes. Parecían adoptar un enfoque completamente distinto, repleto de terminología profesional y con un alto grado de sofisticación. ¿Qué distingue a los entrenadores de alto nivel de los comunes? La forma en que entrenan a sus Pokémon, y dominar los movimientos es un aspecto esencial de ello. Por ejemplo, cuando Glacia entrena a un Pokémon de tipo hielo en rayo hielo, el proceso va mucho más allá de lo que un entrenador promedio podría lograr con los métodos de enseñanza disponibles comercialmente. La diferencia se hace evidente en la velocidad y la potencia del ataque final, lo que pone de manifiesto una especie de monopolio del conocimiento superficial. Por supuesto, un instructor con mucho talento podría crear sus propios métodos de enseñanza perfectos, pero la dificultad de hacerlo desanimaría a más del 99% de los instructores. Así que el regalo del Instituto del Tiempo es el método de enseñanza para estos 4 movimientos. Terence estaba eufórico. Incluso antes de profundizar en la información, ya había intuido su inmenso valor. ¿Cuál es el principal objetivo de la investigación del Instituto Meteorológico? El clima de Owen. En lo que respecta a los estudios climáticos, ninguna otra institución puede rivalizar con el Instituto Meteorológico, que se dedica a resolver las crisis climáticas de Owen. Los métodos que proporcionaban para enseñar a los Pokémon movimientos basados en el clima estaban destinados a ser excepcionales. Su valor podría incluso rivalizar con las técnicas secretas utilizadas por los miembros del alto mando o los campeones. Y dejando de lado otros aspectos, incluso si nuestra investigación sobre las 4 piedras estanca y no se logra ningún progreso. Esta información podría ayudar a Castform a mejorar aún más su sistema de control climático. No necesitará depender de elementos externos, en cambio, tendrá su propia vía de exploración. Rina suspiró con impotencia mientras miraba a Terence, que observaba fijamente las hojas de papel. Terence había sido de gran ayuda para el Instituto del Tiempo, y no escatimaron en agradecimientos. El regalo que le hicieron a Terence fue más allá de un simple presente, fue más bien una muestra adicional de gratitud. Te debo otro favor, murmuró Terence, sintiendo el peso del generoso regalo. Solo quedaba el regalo de Steven. ¿Qué podría ser? Rina se acercó, ansiosa por ver cuál sería el regalo final. Lentamente, al abrirse la caja, apareció una piedra de una belleza deslumbrante. Ya es tan hermosa. Los ojos de Rina brillaron de emoción mientras contemplaba la preciosa piedra dentro de la caja, dejando escapar un suspiro de admiración.
La piedra era de un brillante color azul nieve. Su forma era romboidal, desde su perspectiva, su superficie resplandecía como el jade. A la luz, brillaba con un resplandor deslumbrante y absolutamente cautivador. Bajo la luz, los patrones que recordaban a copos de nieve creaban un efecto onírico y etéreo. ¿Qué es eso?, preguntó la pequeña Rina, asombrada. No tenía ninguna duda de que se trataba de un valioso y muy ornamental recuerdo o pieza de joyería. Esto es, una piedra evolutiva. Terence la examinó con atención, confirmando su impresión. No era una piedra evolutiva cualquiera, sino una de calidad excepcional, prácticamente libre de impurezas y rebosante de energía casi perfecta. Era probable que solo la ubicación central de una mina de piedra evolutiva, cerca de la piedra fuente misma, pudiera producir una piedra de esa calidad. Una piedra evolutiva común que se exhibe en tiendas y puestos al aire libre y una piedra evolutiva de muy alta calidad, aunque tienen la misma función, su valor y efecto son muy diferentes. ¿Una piedra evolutiva? La pequeña Rina estaba confundida. Si no me equivoco, esta es una piedra hielo, dijo Terence asintiendo enérgicamente. La generosidad de Steven era asombrosa. Si alguien quisiera comprar una piedra evolutiva de esta calidad, probablemente tendría un precio elevado, pero es difícil encontrarla en el mercado. Esta piedra era incluso mejor que la piedra fuego que había usado para Growly Tea, y además, era una piedra hielo, una rareza. De hecho, esta piedra fue un hallazgo inesperado durante una de las aventuras de Steven. Su impresionante aspecto recordaba a una obra de arte, así que el ocupado Steven decidió, por impulso, usarla como regalo. En cuanto a su valor, Steven no le había dado mucha importancia. Capítulo 402. A la mañana siguiente, la ciudad de Fallarbor estaba en paz. Kotoko, siguiendo su rutina habitual, planeaba ir al bosque de Fallarbor a entrenar. A pesar de su decisión de retomar una vida tranquila, no lograba deshacerse de los hábitos que había mantenido durante tanto tiempo. Tras su batalla con Terence y después de presenciar la ceremonia de apertura del gimnasio Fallarbor, donde Terence asumió su papel como líder de gimnasio, Kotoko se dio cuenta de que ella y Terence no eran iguales. Y que el otro era el tipo de persona talentosa que todos envidiaban. Ambos provenían de la ciudad de Fallarbor, pero sus logros eran muy diferentes. Este pensamiento hizo que Kotoko suspirara suavemente. ¿De verdad estos entrenadores planean desafiarlo? Incluso a primera hora de la mañana, Kotoko notó que muchos entrenadores se dirigían al gimnasio Fallarbor. Recordando los rumores que había escuchado en los últimos 2 días, no pudo evitar guardar silencio. Aunque no esperó que ganen, la enorme cantidad de ellos. Kotoko se detuvo en seco justo cuando estaba a punto de abandonar la ciudad. Dirigió su mirada hacia el gimnasio Fallarbor, respiró hondo y decidió comprobar por sí misma cómo Terence se las arreglaría con tantos retadores. Mientras tanto, otra persona observaba a los aspirantes desde la perspectiva de un observador imparcial. Un entrenador se apoyó contra un edificio, viendo pasar a los demás, y murmuró entre dientes, ¿quizás alguien pueda vencerlo? Este era el mismo entrenador que fue el primero en enfrentarse a Terence. Tras su combate contra Gallade, desistió por completo de volver a desafiarlo. En el fondo, comprendió que no era rival para Terence. Rendirse fue la mejor opción en ese momento. De lo contrario, todo su equipo habría sido eliminado por Gallade, una derrota aún más difícil de aceptar para el subcampeón de la Always Great Conference. Al instante siguiente, su figura se fundió con la multitud de entrenadores que pasaban por allí, dirigiéndose hacia el gimnasio Fallarbor. Hola. Somos reporteros del Marstomp Daily. ¿Podemos preguntarles qué tan seguros están de este desafío? A la vera del camino, el bullicio no provenía solo de los entrenadores. La expectación en torno a la ceremonia de inauguración del gimnasio atrajo aún más la atención de los medios. El valor informativo de este evento se ha duplicado, incluso triplicado, desde la ceremonia de inauguración de ayer. Quizás pueda ganar, dijo un entrenador a la cámara mientras pasaban en coche. Tras interrogar a varios más, los periodistas empezaron a comprender la situación. Entre los aspirantes, solo unos pocos querían desafiar realmente a Terence, tomándose el asunto en serio y confiando plenamente en sus habilidades. La mayoría, sin embargo, simplemente estaba allí para divertirse. Quizás, tras presenciar las batallas de Terence contra 1 o 2 entrenadores poderosos, algunos de los aspirantes, que estaban allí solo por diversión, perderían la confianza sin siquiera luchar. Esta batalla, por su magnitud, no fue un evento menor. Tampoco podía considerarse una contienda privada, como lo demuestra la presencia de varios vehículos de prensa ocultos entre la multitud de entrenadores que ingresaban al gimnasio Fallarbor. Los desafíos, sin duda, atrajeron mucha atención. El día anterior, el gimnasio Fallarbor había sido legalizado oficialmente, y hoy, Terence, como líder de gimnasio, ya se enfrentaba a desafíos de muchos de los entrenadores más destacados de OEN debido a otras circunstancias. ¿Cómo no iba a despertar un gran interés un evento como este? Quienes tenían visión de futuro especularon que, una vez que se publicaran los resultados de este desafío, podría desencadenar una nueva ola de entusiasmo en OEN. Si Terence lograba convencer a todos sus rivales de su fuerza en esta batalla, confirmaría la valoración de la maestra Poebe, el entrenador menor de 15 años más destacado de todo OEN. Semejante honor no era algo que cualquiera pudiera obtener. La batalla estaba programada para tener lugar en la arena del gimnasio Fallarbor. Terence llevaba mucho tiempo esperando este día. Al diseñar el gimnasio, había planeado específicamente que la arena tuviera 2 niveles. La superficie combinada de ambos niveles era suficiente para albergar cómodamente a cientos de personas. Enfermera Joy, lamento las molestias. Dentro del gimnasio de Fallarbor, Terence se disculpó con una mujer vestida con uniforme de enfermera. Tu carga de trabajo hoy podría ser bastante pesada. Debido a los desafíos actuales, Terence invitó a la enfermera Joy al gimnasio para que brindara apoyo médico, garantizando así que las batallas pudieran desarrollarse sin preocupaciones. No hay problema, es mi deber, respondió la enfermera Joy con una sonrisa. Además de la enfermera Joy, Terence también invitó a la oficial Jenny del pueblo de Fallarbor para ayudar a mantener el orden.
Con tantos entrenadores reunidos, era fundamental evitar cualquier disputa. Como líder oficial del gimnasio de Ciudad Fallarbor, a Terence le resultaba fácil solicitar la cooperación del centro Pokémon local y de la comisaría para ciertos asuntos. Esto le tranquilizó considerablemente respecto a los retos que le esperaban. Ahora, solo necesita afrontar los desafíos con calma y dar lo mejor de sí mismo. El estadio se construyó con piedra reciclada, el material más tradicional y de uso más extendido. Era rectangular, cumpliendo con las dimensiones oficiales de los combates de la liga. El techo tenía aproximadamente 10 metros de altura y podía abrirse para permitir la entrada de luz y un rendimiento óptimo para los Pokémon de tipo volador. La arena estaba ubicada en el centro de la sala de combate, lo que facilitaba que los espectadores, tanto en el nivel superior como en el inferior, vieran cada movimiento en el campo. Sin embargo, el flujo aparentemente interminable de personas que entraban al gimnasio Fallarbor hacía que los niños de la vieja Casa Verde se estremecieran ligeramente. Y debe haber cientos de personas aquí. ¿De verdad el hermano Terence va a luchar contra cada una de ellas?, dijo Taiga, con el ceño fruncido por la preocupación. Aunque confiaba en Terence, la cantidad de gente era simplemente excesiva. No te preocupes, le aseguró Chisana. ¿Acaso no ves que el hermano Terence sigue perfectamente tranquilo? Scarlett actuaba como árbitro por primera vez ante una multitud tan numerosa. También era su primera aparición oficial como árbitro de combate, y parecía más nervioso que Terence. A las 8 de la mañana, la arena de combate del gimnasio de Fallarbor estaba completamente llena. Y Terence, ten cuidado durante las batallas, le dijo la abuela Arlan, más preocupada por Terence. Le dio otra advertencia justo cuando Terence estaba a punto de entrar en la arena. Todo saldrá bien, no se preocupen, respondió Terence con una sonrisa, tranquilizando a todos. Rina y Mew apretaron sus pequeños puños con nerviosismo. La magnitud del evento las abrumaba. Chisana también les había contado lo importante que era este reto para Terence. Desafortunadamente, no sabían cómo ayudarlo. Terence. Comenzó Ayan, pero luego vaciló. Todo está bien. Tendré cuidado, Terence simplemente asintió. No había tiempo para una larga conversación. Decidió tranquilizar a todos respecto a los resultados de la primera batalla. Ya que había aceptado el desafío, no iba a echarse atrás. Dentro del área de combate del gimnasio Fallarbor, aunque Terence aún no había aparecido, la sala estaba llena de un murmullo constante de conversaciones, creando un ruido abrumador. Aunque algunos sugirieron silenciarlos, era imposible acallar tantas voces a la vez. Pero de repente, la habitación quedó sumida en un silencio inesperado. Aún. Muchos se sorprendieron por el repentino silencio. Mientras una atmósfera opresiva se cernía sobre el lugar, todos notaron una figura que caminaba lentamente hacia la arena. Con su pelo corto y castaño teñido de rubio, ¿quién más podría ser sino Terence? Capítulo 403. Rayo de hielo deslumbrante. Ha llegado la estrella principal. Cuando la figura entró lentamente en la habitación, mucha gente se giró para mirarlo. Era la misma persona de la que se había hablado mucho en Oen hacía poco. Bienvenidos a todos los que han viajado desde lejos. De pie en el centro de la arena, Terence se dirigió a la multitud. Aunque esperaba que vinieran muchos entrenadores, esta cantidad realmente me sorprendió. Su mirada recorrió a los entrenadores que estaban fuera de la arena, listos para la batalla, o a aquellos que simplemente observaban. Una inexplicable sensación de emoción invadió a Terence. ¿Asustado? Muchos de ellos observaron la expresión tranquila y serena de Terence, sin encontrar ninguna señal de que estuviera asustado. Recordó cómo, al llegar a este mundo, incluso ver una batalla de combate normal por televisión lo emocionaba. La sensación de luchar bajo la atenta mirada de todos fue algo que experimentó por primera vez en la torre de batalla de Ciudad Larus. Un entrenador con buenas habilidades, pero que nunca ha conseguido emblemas para participar en la liga, puede considerarse un caso excepcional. Casualmente, la trayectoria de Terence ha sido de todo menos convencional. Las batallas en la torre de batalla de la ciudad de Larus, si bien atrajeron mucha atención y numerosos espectadores, daban la sensación de que faltaba algo, concretamente, la sensación de ser el centro de atención de todos. En cambio, en el gimnasio Fallarbor, cada persona presente acudió específicamente por él, a diferencia del ambiente más informal y rutinario de la torre de batalla. Todas las miradas estaban puestas en Terence, expectantes por ver cómo afrontaría este desafío. Dado que ya había lanzado una invitación a la batalla, le sorprendiera o no, el combate debía continuar. Incluso los medios de comunicación, ocultos entre los espectadores, observaban atentamente a Terence, grabando cada uno de sus movimientos. Justo cuando el ambiente comenzaba a hacer que muchos entrenadores estuvieran ansiosos por subir al escenario y derribar a Terence para robarle el protagonismo, Terence levantó lentamente un brazo y extendió un solo dedo. Al ver esto, la boca del entrenador, que había sido completamente vapuleado por el gallade de Terence, se contrajo, como si ya pudiera prever lo que estaba a punto de suceder. Parece que hay muchos aspirantes. Para garantizar que cada entrenador que desee luchar tenga una oportunidad, cada uno de ustedes solo tendrá una oportunidad. Saquen a sus Pokémon más fuertes, o no habrá lugar para el arrepentimiento. Desde el momento en que pronunció esas palabras, para un observador externo, parecía como si ya se hubiera posicionado para una victoria segura, mientras que otros parecían sobreestimar sus capacidades. Los espectadores, hasta entonces tranquilos, estuvieron a punto de estallar de indignación, pero al ver presentes a la enfermera Joy y a la oficial Jenny, reprimieron sus emociones y decidieron darle a Terence una lección de batalla. A continuación, distribuiremos tarjetas numeradas al azar según la disposición de sus asientos. Cualquiera que quiera desafiarme puede solicitar una tarjeta, y el orden de la batalla seguirá el número de la tarjeta, anunció Terence. En cuanto terminó de hablar, los niños de la Casa Verde Vieja comenzaron a abrirse paso entre la multitud. Los entrenadores deseosos de desafiar a Terence levantaron la mano y recibieron una tarjeta doblada de los niños. Cuando abras tu tarjeta, verás un número. El retador con el número 1 irá primero, seguido del resto en orden numérico, explicó Terence con una sonrisa, mirando a su alrededor. Una joven sentada en la primera fila se levantó de repente, con expresión de sorpresa.
Yo obtuve el número 1. Ignorando las miradas envidiosas de los demás, la chica dio un paso al frente, nerviosa y emocionada, y se colocó frente a Terence. Hola, saludó Terence cortésmente con un asentimiento. No perdamos tiempo y comencemos de inmediato, continuó. Antes de empezar, permítanme presentarme. Soy Terence, el líder del gimnasio Fallarbor en Ciudad Fallarbor. Por favor, guíenme. ¿Estás recitando un trabalenguas? Soy Simone de Fallwind City. Por favor, dame indicaciones. Terence. Aunque no todos podían ser los primeros, parecía que todos los que recibían una tarjeta numerada tendrían la oportunidad de desafiar a Terence, lo que tranquilizó a quienes planeaban enfrentarse a él. Además, observar los Pokémon de Terence con antelación parecía una buena idea. Yo seré el árbitro de este combate. Las reglas son sencillas, es una batalla 1 contra 1. Los participantes son Simone de Ciudad Fallwind y Terence de Ciudad Fallarbor. Entrenadores, saquen a sus Pokémon. Como parte del grupo desafiado, Terence fue el primero en lanzar su Pokéball con elegancia. Vestía el mismo atuendo que había usado en el gran festival, y su aspecto pulcro y atractivo hizo que algunas chicas del público se sonrojaran, encontrándolo inesperadamente encantador. Altaria, Al ver la figura azul y blanca que daba vueltas en el cielo, Simone se llevó una mano al pecho, intentando contener los latidos de su corazón. Respiró hondo y dijo, en ese caso, adelante, compañero mío. Besos. Smochum es un Pokémon pequeño que se asemeja a una niña. Tiene una cabeza grande con cabello dorado, piel rosada, ojos grandes y labios gruesos. Su vientre de color púrpura rojizo da la impresión de que lleva pantalones. Enviar un Pokémon de tipo hielo para aprovechar la ventaja de tipo, Pero los entrenadores presentes en la audiencia tenían distintos niveles de habilidad y sus perspectivas sobre la batalla variaban. Ver a Simone sacar a Smochum provocó que muchos fruncieran el ceño. Al observar a Altaria, con su cuerpo azul celeste y sus plumas impecables, parece un Pokémon bien criado, valioso y poderoso. En esta situación, aunque Smochum tiene ventaja de tipo, muchos no eran optimistas sobre las posibilidades de Simone. Terence ya lo había dicho antes de la batalla. Cada uno tiene una sola oportunidad, y el oponente puede sacar a sus Pokémon según su propia estrategia, o bien sacar inmediatamente a sus Pokémon más fuertes. Fuera cual fuera la elección, a Terence no le preocupaba. Hay muchos entrenadores como Simone, y Terence ya había previsto los distintos niveles de batallas a los que se enfrentaría. Con una leve sonrisa, esperó. Cuando Scarlet anunció el inicio del combate, parecieron saltar chispas entre los ojos de los dos entrenadores. Besos, rayo de hielo. Un gélido rayo de hielo se formó en los pálidos brazos de Smochum y se dirigió hacia Altaria. La expresión de Terence permaneció inmutable. También usaremos el rayo hielo. Altaria también lanzó rayo hielo, pero a diferencia del rayo hielo de Smochum, este fue impresionante. Comparando ambos ataques idénticos, el rayo hielo de Altaria parecía estar bañado en innumerables luces, emitiendo un fascinante resplandor azul claro. Esta ilusión visual se debía enteramente a la niebla helada que envolvía el rayo de hielo. Más allá del rayo azul gélido que surcaba el aire como un relámpago, se extendían hebras heladas que envolvían la energía, girando a su alrededor como en una especie de peregrinación. La niebla era difusa, a veces espesa, a veces tenue, y más allá de su esplendor, solo unos pocos podían discernir su significado más profundo. Podría ser. Capítulo 404. 191 retadores. Algunos entrenadores se mostraron algo sorprendidos. La deslumbrante ilusión del rayo hielo parecía derivar enteramente del aire frío que giraba alrededor del rayo de energía, lo cual era bastante claro, pero ¿por qué estaba tan condensado? El aire frío que rodeaba el rayo hielo de Smochum, si bien parecía impresionante, se dispersaba visiblemente a medida que el rayo avanzaba. Sin embargo, desde la perspectiva de Altaria, la energía del rayo hielo parecía condensarse con una técnica excepcional. La energía gélida estaba sellada dentro del propio rayo, sin rastro de fugas. ¿Fue todo una farsa? No. Cuando los dos rayos hielo chocaron y sus ondas de energía se enfrentaron, el rayo hielo de Smochum se desvió directamente de su trayectoria. Sin embargo, el rayo hielo de Altaria mantuvo su cohesión original, atravesando la niebla helada y alcanzando de lleno al asustado Smochum. Grieta. El rayo de energía explotó, no como un único punto de impacto que asestara un golpe fatal a Smochum, sino como innumerables energías gélidas que recorrieron todo el cuerpo de Smochum, envolviéndolo en frío. Grieta. El sonido del hielo formándose resonó mientras Simone tragaba saliva nerviosamente. Smochum, un Pokémon de tipo hielo, ¿se había congelado? ¿Cómo funciona exactamente este rayo de hielo? Smochum no puede pelear. El ganador es Terence. El hielo inmovilizó a Smochum durante 10 segundos, impidiéndole liberarse, momento en el que Scarlet dictó sentencia de inmediato. La primera batalla fue pan comido, Los niños de la vieja Casa Verde se sorprendieron al ver la victoria sin esfuerzo de Terence. Derrotar a su oponente con un solo movimiento, si las siguientes batallas eran así, no habría nada de qué preocuparse. Entre la multitud, una voz susurró, audible solo para quien la poseía. El dominio de rayo hielo por parte de Altaria ha alcanzado un nivel que ni siquiera muchos Pokémon de tipo hielo pueden lograr. Su poder no es abrumador, ni siquiera supera al rayo hielo de Smochum. Pero la forma en que Altaria lo usa es lo que lo hace tan problemático. La voz pertenecía a Kotoko. Al ver a la Altaria de Terence en acción, recordó su identidad como coordinadora de élite. ¿Era esta la fuerza que el estilo de una coordinadora podía otorgar a una entrenadora excepcional? Este enfoque único para implementar el cambio, con una aplicación tan meticulosa, parece algo que solo un coordinador podría lograr. Ganó la primera batalla. Terence observó al derrotado Smochum sin rastro de sorpresa. No se trataba solo del ataque rayo hielo, Altaria había sido su principal objetivo durante los últimos 4 meses. Además de mantener su rutina de entrenamiento habitual, también había heredado toda la experiencia transmitida por su madre, Altaria, la suprema señora del Monte Chimenea.
Un rayo de hielo, con un nivel de energía inferior al del movimiento Smochum del oponente, logró dominarlo mediante una técnica de ejecución única. Al incorporar conceptos de coordinación en aspectos como la forma del movimiento, la estructura interna y el ángulo, el movimiento más débil se impuso. En cierto modo, la comprensión de ciertos conceptos por parte de un coordinador supera la de la mayoría de los entrenadores, que se basan únicamente en la fuerza bruta. Si un coordinador con sólidas habilidades de coordinación también tuviera poder absoluto para respaldarlas, su poder sería sin duda aterrador. Wayase fue un ejemplo de ello, al igual que Terence. Como era de esperar de un coordinador. Al ver el deslumbrante rayo hielo de Altaria, muchos supusieron que el ataque debía haber agotado considerablemente su resistencia. Esto los tranquilizó un poco, ya que Simón, la primera retadora, no parecía particularmente fuerte. Akin, ¿por qué pareces tan distraído? Por cierto, ¿por qué no cogiste una tarjeta numerada antes? No piensas impugnarla, ¿verdad? ¿Un reto? Olvídalo. Ese tipo. ¿Qué quieres decir? Preguntó sorprendida la persona que estaba al lado de Akin. Y Terence, y ese Altaria, sabía que no me equivocaba. Es uno de esos novatos que causaron sensación en la torre de batalla hace un año, dijo Akin. Como asiduo de la torre de batalla, tenía una fuerte impresión de los diversos novatos que aparecieron repentinamente en la zona de principiantes durante ese tiempo. Terence fue uno de los más deslumbrantes. Como recién llegado a la torre de batalla, ascendió rápidamente a la zona de alto nivel en un tiempo increíblemente corto. Eso fue hace un año. En aquel entonces, ni siquiera era coordinador de élite ni líder de gimnasio. Akin fue uno de los primeros entrenadores derrotados por Terence. Incluso ahora, todavía le faltaba la confianza para desafiar a Terence de aquella época. Sí, ese Altaria derrotó a mi Blaziken con un solo Dragon Charge. Su fuerza probablemente ha aumentado aún más desde entonces. Lo que más asombró a Akin fue la absoluta locura que Terence desplegó durante su último ataque, obligando a Altaria a usar repetidamente Danza Dragón para fortalecerse. Cada Pokémon rival era derribado por un solo Garra Dragón, lo que lo hacía imparable. Este rayo hielo probablemente sea solo un calentamiento. No, ni siquiera eso, murmuró Akin para sí mismo. Había otros entrenadores presentes que habían estado en la torre de batalla en aquel entonces. Quienes guardaban buenos recuerdos incluso reconocieron a Terence. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido, quienes no habían luchado contra él personalmente solo tenían una vaga impresión. Akin, aparentemente amigo de la persona que estaba a su lado, se fijó en la tarjeta numerada que tenía en la mano y sonrió. Buena suerte. Soy el número 2. En ese momento, tras la derrota de Simone, otra persona se levantó rápidamente y alzó su tarjeta. Este entrenador parecía tener unos 15 años, aproximadamente la misma edad que 6 o 7 de cada 10 entrenadores presentes. La juventud aún se reflejaba en su rostro. Ahora me toca luchar a mí. La segunda, murmuró Rina mientras contaba. Para entonces, ya habían contabilizado el número de cartas distribuidas, 191 en total. ¿Significaba eso que 191 personas querían desafiar a Terence? ¿Y esta fue solo la segunda? Terence no tenía intención de cambiar de Pokémon. Con tantas batallas por delante, Altaria no necesitaba un descanso todavía. De hecho, si fuera posible. Terence pretendía confiar únicamente en Altaria para aplastar por completo el espíritu de lucha de los 191 entrenadores. El segundo partido, Robbie de Carveau City contra Terence de Fireball City. ¿Robbie envió a Quagsire? ¿Qué clase de estrategia es esa? ¿Hay algo especial en este Quagsire? Quizás sea tu Pokémon más fuerte. Además, Quagsire puede usar ataques de tipo hielo. ¿Quién sabe qué plan estará tramando? Aún incapaces de enfrentarse a Terence, muchos entrenadores comenzaron a susurrar entre sí, especulando sobre cómo se desarrollaría la batalla. Pero Robbie, de pie en la arena, se sentía increíblemente nervioso. Si perdía, sería muy vergonzoso. Quagsire era su primer compañero, así que solo quería hacer una buena actuación. Capítulo 405. Altaria contra Dragonite. Que comience la batalla. Una ráfaga de llamas azul púrpura brotó inmediatamente de la boca de Altaria, incendiando el aire como si lo prendiera fuego y añadiendo una presión palpable a la batalla. Aliento de dragón. Esta vez, nadie esperaba que Terence fuera tan despiadado, lanzando el primer ataque de inmediato. ¿Existía alguna diferencia de trato entre entrenadores femeninos y masculinos? Quagsire lanzó un grito, y sus redondos ojos ya no podían encogerse más. Arrastrando su regordete cuerpo, obedeció la orden de su entrenador, contrarrestando el aliento de dragón con una bomba de barro. Con sus manos suaves de 3 dedos, lanzó una bola de barro marrón directamente hacia el aliento de dragón que se aproximaba. Pero con un fuerte van, Quagsire retrocedió un pequeño paso. Incluso su entrenador se quedó atónito al ver cómo la bomba de barro era devorada por el ataque. Auge. Las furiosas llamas del aliento del dragón consumieron por completo la bomba de barro y continuaron su avance hacia Quagsire, dejándolos completamente aterrorizados. El inmenso poder de este aliento del dragón era aterrador. Quagsire, usa amnesia rápido. Al darse cuenta del peligro, el entrenador, al ver que Quagsire no podía esquivarlo, dio inmediatamente la orden de hacerse más fuerte. La amnesia podría aumentar la resistencia de Quagsire contra el aliento de dragón. Mientras las implacables llamas envolvían la bomba de barro y luego al propio Quagsire, todos pensaron que sobreviviría. Sin embargo, cuando el humo de la enorme explosión se disipó, apareció la imagen de los ojos vidriosos y brillantes de Quagsire. El segundo entrenador en la arena miraba fijamente, sin expresión, mientras recuperaba su Pokéball en silencio. Era completamente desmoralizador. Scarlet anunció el resultado de la batalla con naturalidad, pero muchos de los entrenadores presentes empezaban a dudar. Dos personas habían sido derrotadas con un solo movimiento. ¿De verdad Terence y su Altaria eran tan poderosos? Un knockout de un solo golpe. La batalla apenas había llegado a su segundo combate, pero el ambiente se había vuelto notablemente más silencioso.
Si bien no luchaban directamente contra Terence, los entrenadores presentes formaban parte del grupo que lo desafiaba, y eso, por sí solo, había disminuido considerablemente su entusiasmo. Valtaria, pulso del dragón. La voz tranquila de Terence resonó en la habitación. Esa orden, ¿cuántas veces la había dado ya? Rayo de hielo, aliento de dragón, pulso de dragón. Sin importar el oponente, ningún Pokémon puede escapar ileso de un solo ataque de Altaria. Increíble. Está incluso más fuerte que hace un año, exclamó Akin sorprendido. ¿Aún se está conteniendo? Kotoko no podía expresar sus emociones. No podía creer que este Altaria, aparentemente bien entrenado, fuera tan drásticamente más débil que el explosivo Arcanine. La única explicación era que el oponente de Terence era increíblemente débil, lo que permitió que Terence y Altaria lo derrotaran con tanta facilidad. Entrenador número 7, por favor, suba al escenario rápidamente, gritó Scarlet, frunciendo el ceño mientras miraba a la multitud. ¿Nadie? Terence y Altaria permanecieron tranquilos en la arena, esperando la aparición del séptimo retador. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que nadie se presentaba. Finalmente, se comprendió la situación, alguien se había rendido. Tras presenciar cómo Terence y Altaria derrotaban sin esfuerzo a 6 entrenadores, alguien perdió el ánimo y decidió no luchar. Yunf. Cobarde. En ese momento, un joven se puso de pie, alzando su tarjeta con el número. Soy el número 8. Como el séptimo entrenador se rindió, es mi turno, ¿verdad? Soy Aaron, de la ciudad de Riga, y estoy aquí para derrotarte. La confianza de Aaron irradiaba mientras permanecía de pie, un marcado contraste con los entrenadores anteriores. Muchos se sumieron en profundas reflexiones al ver su rostro. No fue hasta que entró lentamente en la arena, apareciendo con mayor claridad ante todos, que se escuchó una pregunta. Aaron. ¿Es ese Aaron, el subcampeón de la conferencia siempre grande? Aaron, subcampeón en la conferencia siempre grande. Muchos entrenadores intercambiaron miradas de asombro al recordarlo. Si los 6 aspirantes anteriores eran relativamente desconocidos, Aaron ya era algo famoso. Cabe destacar especialmente el formidable Pokémon de tipo dragón de Aaron, que le valió la envidia de muchos asistentes a la conferencia. Es él. La expresión desdeñosa del aspirante que había sido derrotado por el Gallade de Terence finalmente cambió. Los 6 primeros aspirantes ni siquiera eran comparables a él, mucho menos capaces de desafiar a este monstruoso líder de gimnasio. Pero Aaron era diferente, había observado atentamente el desempeño de su oponente en la conferencia siempre grande, aunque no había luchado contra él. Aaron era increíblemente fuerte. Especialmente, tú Dragonite. Terence y Aaron intercambiaron saludos de batalla, y luego Aaron lanzó su Pokéball. Parece que es un entrenador bastante conocido, preguntó Terence, con un tono más serio al oír los murmullos de la multitud. Rugido. Entonces apareció un Pokémon con aspecto de dragón, que desprendía un aura poderosa. Sus grandes ojos grises estaban fijos en Terence y Altaria. Con un zarpazo de su mano de 3 garras, lanzó un rugido intimidante, poniendo a Terence en alerta al instante. En ese momento, el aura de Dragonite pareció eclipsar a Altaria, que ya había ganado 6 batallas consecutivas. Desde el principio, había comenzado a imponer su dominio. Desde la perspectiva de la especie, Dragonite tenía una ventaja natural sobre Altaria. Sin embargo, el Altaria de Terence era único, no le importaba la intimidación y seguía volando despreocupadamente. Al ver esto, Terence sonrió de repente. Hace 4 meses, el tipo que menos temía a Altaria era el tipo dragón. 4 meses después, el tipo con el que Altaria tiene más facilidad para lidiar sigue siendo el tipo dragón. En cuanto a tipos, ningún Pokémon tenía una clara ventaja. Pero en lo que respecta al linaje dragón de Altaria, Terence no había visto ningún Pokémon de tipo dragón con un talento superior al de Altaria, a excepción del Garchomp de Cynthia. Quizás ese campeón de canto tenga un Pokémon así. Tal vez el dragón elite de Owen también. ¿Pero ese Dragonite que tenía delante? Definitivamente no. Mientras las cortas alas de Dragonite batían, comenzó la batalla. Aaron no perdió el tiempo y le ordenó a Dragonite que se acercara y usara Garra Dragón, sin darle a Altaria ningún momento para reaccionar. Una oleada de energía verde se condensó en una larga y afilada arma entre las garras de Dragonite, que blandió con inmensa fuerza. Los espectadores comprendieron que este podría ser, por fin, un oponente a la altura de Altaria. Quizás, al fin, presenciarían una batalla en la que Altaria se vería obligada a usar todo su poder. Valtaria, Garra de Dragón. Terence, imperturbable ante la agresiva embestida de Dragonite, le ordenó a Altaria que contraatacara con el mismo movimiento. Una oleada de energía azul-violeta se transformó en una garra brillante mientras Altaria se preparaba para recibir el ataque de frente. 2 movimientos idénticos lanzados por 2 Pokémon de tipo dragón diferentes chocaron en un poderoso enfrentamiento. Auge. Quizás por orgullo, ninguno de los Pokémon esquivó el ataque, permitiendo que ambos chocaran directamente. La expresión de Dragonite se transformó en una mueca feroz, mientras que los ojos de Altaria ardían con una furia salvaje. La enorme onda expansiva se propagó, acompañada de una explosión atronadora. Las pupilas de Aaron se contrajeron. ¿Dragonite estaba siendo dominado? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 406. Altaria, la cazadora de dragones. Con un grito de dolor, Dragonite retrajo su brazo, mirando a Altaria con alarma. La garra dragón de su oponente era terriblemente poderosa. La onda de energía paralizó el brazo de Dragonite, dejándolo entumecido e inmóvil hasta ahora. Mientras Aaron y su Dragonite aún se recuperaban del poder de la garra dragón de Altaria, Altaria, mirando fijamente a los ojos de Dragonite, lanzó su segundo ataque. Esta vez, una onda sonora rosa salió disparada. Su extraño método de ataque dejó perplejos a Aaron y Dragonite, ya que nunca antes se habían encontrado con un movimiento similar. Auge. Primero, Dragonite fue repelido por la garra dragón. Luego, una extraña onda sonora rosa, como una enorme onda expansiva, impactó su cuerpo.
Los ojos de Dragonite casi se pusieron en blanco al ser lanzado por los aires, apenas pudiendo estabilizarse con sus alas. ¿Cómo es posible? Una simple onda sonora tiene tanto poder. La expresión de Aarón cambió mientras gritaba, Dragonite, cálmate. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los espectadores no podían creer que un Pokémon tan poderoso como Dragonite pudiera ser destruido por el rugido de Altaria. ¿Qué clase de movimiento es ese? ¿Gruñidos? ¿Cantos? Eso es imposible. Aarón no fue el único que quedó atónito. Muchos entrenadores sacaron sus Pokédex para buscar información sobre este misterioso movimiento. Pero al final, lo único que pudieron encontrar fue no hay datos disponibles. Se acabó, suspiró Terence. Había esperado que Dragonite lo sorprendiera, pero no fue así. Si se tratara de la Altaria de hace 2 años, tal vez los dos Pokémon podrían haber librado una batalla emocionante. Pero ahora, simplemente estaban en niveles diferentes. Explosión lunar. Auge. Dragonite, que acababa de estabilizar su cuerpo, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Fue envuelto instantáneamente por un rayo de energía que pareció suprimir todo su linaje, dejándolo aturdido. Dragonita. Explosión lunar, un movimiento de tipo hada. Una luna radiante apareció sobre Dragonite, reuniendo innumerables rayos lunares en un rayo que asestó un golpe fatal. Estallido. El cuerpo de Dragonite quedó instantáneamente envuelto en la luz de la luna, transformándose en un deslumbrante resplandor blanco que irradiaba en todas direcciones. Ante un movimiento desconocido para él, Dragonite ni siquiera supo cómo resistir. Solo pudo dejar que el aterrador rayo de energía lo invadiera. El Dragonite de Aarón quedó instantáneamente cubierto de numerosas heridas por la explosión, mientras que el ataque combinado de voz desarmadora y explosión lunar lo golpeó simultáneamente. Incluso Dragonite, en ese momento, se había debilitado enormemente. Aarón seguía sin tener ni idea de lo que acababa de suceder. Nunca supo que Altaria pudiera usar un sistema de movimiento basado en el sonido, ni tampoco sabía qué era esa extraña luna. Altaria batió sus alas, manteniéndose suspendida en el aire. La luna desapareció gradualmente, pero su brillante luz permaneció, como celebrando la victoria de Altaria. Tanto el propio Aarón como los demás entrenadores o los medios de comunicación que lo rodeaban, todos se quedaron sin palabras. El Pokémon estrella del subcampeón de la Always Great Conference, Dragonite, uno de los Pokémon más raros de la región de Kanto, fue completamente suprimido y derrotado sin piedad por Altaria. Nadie podría haber imaginado que lo que se esperaba que fuera una batalla equilibrada terminaría con la derrota de Dragonite de una manera tan ignominiosa. ¿Qué movimiento fue ese? Muchos seguían intrigados por esto. Todos habían presenciado el poder de ese movimiento, hacía que Dragonite gritara de agonía, demostrando ser súper efectivo. Un movimiento con semejante poder sería codiciado por cualquier entrenador. Incluso el subcampeón de la Always Great Conference fue derrotado fácilmente por él. ¿Qué tan fuerte es? Llegados a este punto, las cámaras de los medios de comunicación ya habían abandonado cualquier pretensión de sutileza, captando cada detalle de la aplastante victoria de Altaria sobre Dragonite. Los dos movimientos de tipo hada que Altaria aprendió de su madre a lo largo de 4 meses se revelaban ahora al público por primera vez. Aunque aún no los dominaba por completo, la efectividad de los movimientos en combate superó incluso las expectativas de Terence. En tan solo 4 meses, Altaria no solo heredó toda la experiencia de batalla de su madre y dominó los movimientos, sino que, gracias a los inmensos recursos que invertí, su fuerza base actual rivaliza con la que podía alcanzar tras una sola danza del dragón hace 4 meses. Su control sobre sus poderes también ha mejorado significativamente. Terence observó con calma las miradas atónitas de los entrenadores a su alrededor. Ahora, la fuerza de Altaria había alcanzado un nivel completamente nuevo. Derrotar incluso al Pokémon estrella del subcampeón de la conferencia siempre grande con tanta facilidad, probablemente no le quedaba ningún rival entre sus congéneres. Para encontrar un Pokémon que pudiera rivalizar con Altaria, habría que recurrir a los entrenadores experimentados de la Liga de Campeones, aquellos que compiten por un puesto en el alto mando. Pero entre estos entrenadores, ¿cuántos tenían menos de 15 años? Incluso los menores de 20 eran escasos. En cuanto a los entrenadores que habían entrado recientemente en la Liga de Campeones, sus Pokémon no serían muy diferentes del Dragonite de Aarón, y por lo tanto no tendrían ninguna posibilidad contra Altaria. ¡Guau! ¡Increíble! Los niños de la vieja Casa Verde estaban eufóricos, gritando de emoción y vitoreando con entusiasmo a Terence. Aarón, que había entrado en la arena con confianza, se marchó con un profundo resentimiento. Incluso hasta el final, no podía creer que hubiera sido derrotado tan fácilmente. ¿La fortaleza del subcampeón de la Always Great Conference, cuando se volvió tan frágil? Empezó a dudar de sí mismo. ¿No hay nadie más? Tras la retirada del aspirante número 7, el estadio quedó sumido en un breve silencio tras la marcha de Aarón. No apareció nadie. La demostración de poder de Altaria ya había probado su fuerza. Cualquier entrenador que no fuera excesivamente confiado, tras presenciar la batalla entre Altaria y Dragonite y evaluar sus propias capacidades, seguramente lo pensaría 2 veces. A menos que creyeran estar a la par del campeón de la gran conferencia, ¿quién se atrevería a dar un paso al frente y arriesgarse a ser derrotado instantáneamente frente a tanta gente? El número 9. Se rinde. Scarlet anunció lentamente. Terence levantó la mano y dijo, tengo la intención de cambiar de Pokémon. Por la situación actual, era evidente que la mayoría de los entrenadores se habían sentido intimidados por la aplastante derrota de Dragonite a manos de Altaria y no se atrevían a desafiarlo. Aunque Terence esperaba usar solo a Altaria para acabar con los oponentes restantes, eso sería demasiado arrogante. Entre los entrenadores presentes, probablemente aún había algunos más fuertes que Aarón, simplemente no era su turno de actuar todavía. Altaria, el Pokémon estrella de Terence, necesitaba recuperar energías por el momento. Además, era justo darles a los demás Pokémon la oportunidad de demostrar su fuerza. Después de todo, se habían entrenado arduamente para este momento. La petición de Terence de cambiar de Pokémon supuso un alivio para muchos. Quizás su próximo Pokémon sea más fácil de manejar.
El retador número 10 se puso de pie con nerviosismo, con el rostro algo pálido. Si no fuera por sus amigos más cercanos, que conocían su número asignado, tal vez también se habría rendido. Pero ahora que todos lo sabían, huir sin luchar solo le traería más vergüenza. Con un leve suspiro, el entrenador de la camisa azul solo podía esperar que el próximo Pokémon de Terence fuera más amigable que Altaria. Con un poco de suerte. Capítulo 407. Superviviente. Terence permanecía en la arena, esperando a que su próximo oponente diera un paso al frente. Acababa de retirar a su Altaria y aún tenía que sacar a su siguiente Pokémon. El sonido de pasos apresurados resonó, y un chico con una camisa azul se abrió paso entre la multitud, jadeando con dificultad mientras hablaba. Soy Cullen, de Mauville. Hola, Terence asintió levemente. Empecemos. Ambos tomaron sus posiciones. Tan pronto como Scarlet anunció el comienzo de la batalla, una leve sonrisa apareció en los labios de Terence y recorrió con la mirada al público que se encontraba a un lado de la arena. Hoy puedes presumir todo lo que quieras, dijo con naturalidad mientras lanzaba la Pokéball. Hacía mucho tiempo que Arcanine no luchaba con todas sus fuerzas. A diferencia de Altaria, cuyo breve descanso le permitía recuperar energías, Arcanine se hacía más fuerte y se llenaba de energía cuanto más luchaba. Siguiendo la orden de Terence, Arcanine dio un paso al frente, con la mirada fija en el Crowdown enviado por el entrenador rival. Terence sonrió débilmente. 10. 20. 30. ¿Cuántos entrenadores Arcanine podrías derrotar antes de quedar completamente exhausto? El entrenador rival era plenamente consciente de la formidable fuerza de Terence. Incluso con ventaja de tipo, no se atrevió a subestimar a Arcanine. Crowdown, rayo burbuja. Al final, el entrenador decidió comenzar con un movimiento de sondeo. Después de todo, Crowdown era un Pokémon brutal al que le encantaba luchar. Sin embargo, al ver el majestuoso rostro de Arcanine, su corazón se estremeció, sobresaltado por su rugido. Pop pop pop. Balanceando sus enormes pinzas, Crowdown lanzó innumerables burbujas directamente hacia Arcanine. Investigando, ¿eh? Arcanine sonrió y, a la orden de Terence de lanzallamas, desató una columna de fuego abrasador. Los dos poderosos movimientos chocaron de frente, creando al instante una densa niebla que dificultó la visión a ambos lados. Auge. De repente, una violenta ráfaga de viento rasgó la niebla. Al percibir la inusual turbulencia, el oponente de Terence se puso visiblemente nervioso. Crowdown, el enemigo se acerca. Mantente alerta y prepárate para usar Crabammer. Crowdown alzó sus pinzas, con la mirada fija en la niebla que se disipaba lentamente. Ah. Entre la multitud, Kotoko observaba a Crowdown con expresión compasiva. Con el poder explosivo de Arcanine, ¿podría Crowdown reaccionar a tiempo? De repente, una sombra apareció frente a Crowdown, emergiendo de la niebla. La bruma arremolinada pareció disiparse, dejando un enorme agujero a su paso. Auge. Esto es Wild Cargo. Al ver la sombra envuelta en luz dorada, como una bestia feroz que avanzaba directamente hacia Crowdown, el entrenador quedó paralizado por la impresión. La orden ya se había dado. Ante el ataque sorpresa de Arcanine, que Crowdown pudiera defenderse dependía enteramente de sí mismo. Auge. En el momento crítico, Crowdown, que se había preparado con antelación, logró usar martillo cangrejo. El agua se agitó alrededor de sus pinzas mientras las balanceaba salvajemente bajo la inmensa presión de la abrumadora presencia de Arcanine. Pero a pesar de los esfuerzos de Crowdown, Arcanine se mantuvo firme en su trayectoria, su cuerpo vibrando con electricidad crepitante al chocar con martillo cangrejo. Auge. En medio de la explosión, la electricidad fluyó en todas direcciones, creando al instante un espectáculo impresionante. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. En realidad, duró solo un instante. Una figura salió disparada de la explosión, estrellándose contra una pared antes de detenerse. Crowdown, gritó el entrenador alarmado al ver que todo el cuerpo de Crowdown estaba carbonizado por la electricidad. Ni siquiera Crabammer pudo detener la carga salvaje de Arcanine. Al ser alcanzado directamente por el ataque de tipo eléctrico, Crowdown no pudo continuar la batalla. Arcanine exhaló pequeñas llamaradas, dispersando la niebla restante. Su cuerpo ileso reapareció ante los ojos de más de 100 entrenadores, quienes mostraron expresiones solemnes. Los entrenadores de la misma edad ni siquiera podían enfrentarse a ninguno de los Pokémon de Terence, y cada encuentro terminaba en una derrota rápida y decisiva. La enorme diferencia de fuerza era asombrosa. El siguiente aspirante dio un paso al frente, sin mucha confianza. A esas alturas, nadie pensaba en derrotar a Terence y robarle el protagonismo, era evidente que su gran reputación estaba más que merecida. Sin contar a los entrenadores que ya habían subido al escenario, menos de 20 de los aspirantes restantes aún mostraban un fuerte espíritu de lucha. Se trataba de individuos muy seguros de sus habilidades o con una personalidad tal que se negaban a retroceder ante un desafío, por muy poderoso que fuera el oponente. El siguiente oponente de Arcanine era un Onix, un Pokémon pesado. La estrategia del entrenador rival consistía en confiar en la increíble defensa de Onix para resistir los ataques de Arcanine, y luego esperar el momento oportuno para bloquear sus movimientos. En definitiva, planeaba usar el enorme cuerpo de Onix para inmovilizar a Arcanine hasta que éste no pudiera contraatacar. Sin embargo, Arcanine se desplazó ágilmente por el suelo, atravesó las llamas y se abalanzó sobre el cuerpo de Onix antes de chocar repentinamente contra la frente de este. Auge. Una explosión de llamas estalló con un fuerte estruendo, acompañada por el tremendo impulso generado por la carga acelerada de Arcanine. Arcanine desató el bombardeo de llamas con una indiferencia asombrosa. Onix sacudió la cola, temblando de pies a cabeza. En ese momento, su rostro estaba completamente carbonizado, sufriendo quemaduras graves, y apenas podía abrir los ojos. Imposible. Mucha gente exclamó, ¿ni siquiera Onix pudo resistir un solo ataque de Arcanine? Una cosa era Altaria, pero este Arcanine, ¿qué clase de monstruo es ese?
Al ver esto, la mayoría de los entrenadores que esperaban para subir al escenario apenas podían mantenerse sentados. Parecía que serían derrotados en menos de 2 minutos. Sobre todo con la mirada depredadora de Arcanine recorriendo a la multitud, como si buscara a su próxima presa, les provocó escalofríos. ¿Se está conteniendo? No parece que Arcanine haya usado enfado, reflexionó Kotoko. Recordaba su batalla contra Arcanine cuando éste se enfrentó a sus Anslas. En aquel entonces, su ferocidad era aún más intensa y su velocidad superaba con creces la que mostraba ahora. Habían pasado 4 meses desde aquella batalla, y Kotoko dudaba que Terence no hubiera progresado en todo ese tiempo. Por otro lado, aparte de Dragonite, todos los demás Pokémon que entraron al campo no eran más que basura. Kotoko sonrió. Estaba segura de que incluso sus Anslas podría derrotarlos al instante con un solo movimiento. De 300 personas, solo sobrevivieron una docena. Terence podría estar entre los 3 más fuertes. Es increíble pensar que aquel niño pequeño pudiera crecer y volverse tan poderoso sin haber pasado por semejante calvario. Pero cuando Kotoko recordó al entrenador entre los supervivientes que podía usar Aura y a su Lucario, sus pupilas se contrajeron repentinamente y sus emociones se volvieron complejas. Si fuera él. Olvídense de Terence, ¿ni siquiera el alto mando podría hacerle frente? Probablemente era el entrenador más fuerte de la generación más joven. Capítulo 408. Líderes de gimnasio participantes en la Liga de Campeones. Antes de irse, esta persona mencionó algo sobre prepararse para regresar a la Isla Pesadilla. No estoy seguro de si lo logró. Aunque Kotoko no quería recordar sus experiencias en la Isla Pesadilla, las sangrientas penurias que sufrió allí a lo largo de los años le dejaron una profunda huella. No podía evitar pensar en ellas de vez en cuando. Una última advertencia, si no responde, se considerará una pérdida. Scarlet ya había hecho este anuncio en numerosas ocasiones. Después de eso, Arcanine derrotó fácilmente a los Pokémon de varios aspirantes. El proceso fue sumamente sencillo. Solo unos pocos aspirantes tenían habilidades cercanas al nivel de los 8 mejores de la conferencia siempre grande. Esto hizo que Terence y Arcanine perdieran todo interés. Pero teniendo en cuenta la edad de los aspirantes, Terence lo dejó pasar. Eres Tamer Kisuke, ¿verdad? Te he visto en batallas de la Liga de Campeones, un entrenador con clasificación para la Liga de Campeones, Tamer Kisuke. De repente, se produjo un revuelo entre la multitud. Un entrenador de tez oscura, con expresión de sorpresa, miró a la persona que se levantó y se le acercó, sintiéndose algo perplejo. Sí, me llamo Kisuke. ¿Cuál es el problema? El hombre replicó enfadado, estoy harto de esto. Ya que tienes un entrenador tan fuerte aquí, ¿por qué no te levantas y lo desafías? Dejar que un montón de gente que ni siquiera puede hacer un solo movimiento suba ahí es una pérdida de tiempo. En cuanto terminó de hablar, numerosas miradas hostiles se dirigieron hacia él. Pero al hombre no le importó en lo más mínimo y continuó con valentía. No soporto a la gente que no conoce sus límites. ¿Acaso alguno de ustedes ha estado alguna vez entre los 4 mejores de la conferencia de la liga? De lo contrario, no le veo sentido a que intentes desafiarme. En cambio, ¿por qué no dejas que los entrenadores más fuertes den un paso al frente y nos ahorren tiempo a todos? La hostilidad del público hacia el entrenador se intensificó, pero él simplemente resopló y dijo, el entrenador de la Champions League, Kisuke, ya está aquí. Si alguien se cree más fuerte que él, que lo desafíe primero. Kisuke esbozó una sonrisa irónica y dijo, oye, amigo, me estás poniendo en un pedestal. Mira, mi número es el 79, todavía falta mucho para mi turno. Además, hay muchos entrenadores aquí que son igual de fuertes que yo. A diferencia del hombre impaciente, Kisuke no provocó a la multitud. Lo siento, lo siento. No quería causar problemas. Sigamos las reglas, ¿de acuerdo? ¿Participante en la Liga de Campeones? La curiosidad de Terence se despertó ante el alboroto. Miró a su alrededor y vio a un chico que parecía tener unos 15 años, quizás 17 o 18 como máximo. ¿De verdad alguien así podía haber venido hasta aquí? ¿Liga de Campeones? ¿Qué es eso? Entre los muchos entrenadores, que inicialmente se habían visto provocados por el hombre impaciente, algunos ahora hablaban con confusión. Nunca he oído hablar de la Liga de Campeones. Pero conoces la competición Elite Four Challenge y la Champion Challenge, ¿verdad? Estas 2 competiciones forman parte de la Liga de Campeones. Los partidos de la Liga de Campeones son, en esencia, la segunda mitad de la Liga de Campeones, mientras que la competición Desafío de Campeones es la fase final. En toda la región de Hoenn, solo un número muy reducido de entrenadores se clasifica para la Liga de Campeones. Por cierto, incluso ganar la conferencia siempre grande garantiza la clasificación para la Liga de Campeones. El hombre impaciente que había hablado antes actuaba como si él mismo fuera un entrenador de la Liga de Campeones, alardeando con arrogancia. El club Sea de mi familia tiene entrenadores con clasificación para la Liga de Campeones. Así que las batallas a ese nivel son realmente aburridas. Mejor dejemos que el domador Kisuke compita antes. Si él no puede con esto, entonces el resto de ustedes tampoco podrá. Ah, así que es hijo de un nuevo rico. Kisuke miró al hombre sorprendido. Había oído hablar del Club Mar Profundo, un club fundado por un pequeño comerciante que, tras enriquecerse repentinamente por algún motivo, decidió aventurarse en el mundo del entrenamiento deportivo. De hecho, gracias a la considerable inversión, el club había contratado a algunos entrenadores con experiencia en la Liga de Campeones. Kisuke no esperaba encontrarse allí con el hijo del dueño del club. ¡Qué arrogante! ¿No te da miedo deshonrar al Club de las Profundidades? ¿No te llevarás una paliza cuando vuelvas a casa? A muchos, incluido Terence, se les escapó una leve sonrisa al mirar al hombre. Sin embargo, sus palabras brindaron una buena oportunidad para informar a muchos sobre la Liga de Campeones. Si bien la mayoría conocía la conferencia Evergrande, los partidos de la Elite Four y la final, muchos desconocían las competiciones fundamentales que conducen a la Elite Four y a la final. Como resultado, el entrenador conocido como Tamer Kisuke se encontró de repente en el centro de atención, lo que le resultó bastante incómodo.
Entonces, ¿estás diciendo que eres más fuerte que el campeón de la conferencia siempre grande? Si ese es el caso, ¿por qué no das un paso al frente? Sí, sí. Soy el número 19. Si eso supone algún problema, estoy dispuesto a intercambiar números contigo. Aunque la situación se desarrolló de forma diferente a la esperada, muchas personas apoyaron inesperadamente la idea de que Kisuke interviniera antes. Lo cierto es que los rivales a los que Terence se había enfrentado antes eran tan impotentes contra el que muchos ya habían perdido las ganas de luchar. Al enterarse de que un entrenador de la Liga de Campeones estaba presente, algunos pidieron inmediatamente la intervención de Kisuke para levantarles el ánimo. El domador Kisuke parecía completamente inocente. ¿Es esto correcto? Si nadie se opone, no me importa, dijo lentamente. Me opongo. En cuanto Kisuke terminó de hablar, una mujer entre los espectadores se puso de pie. Si a Tamer Kisuke le permiten pelear antes, entonces a mí, Mito, también me deberían permitir pelear antes. Después de todo, yo también estoy clasificada para la Liga de Campeones. Levantó su tarjeta y continuó, soy la número 164. También me gustaría pelear antes. Guerrera, Mit. Kisuke habló sorprendido. No esperaba verte aquí. Su intercambio ha vuelto a causar revuelo entre los entrenadores. ¿Dos entrenadores con experiencia en la Liga de Campeones? Al ver la situación ante sus ojos, Terence sintió que le venía un dolor de cabeza. Claro, algo inesperado había vuelto a suceder. Sin embargo, en el fondo, Terence sintió una ligera satisfacción. Si todos los entrenadores hubieran estado al nivel de los que se había enfrentado antes, ¿de qué habrían servido sus 4 meses de duro trabajo? Ustedes dos, por favor, siéntense. Sigamos las reglas originales de las batallas, interrumpió Terence. Uf, qué problemático. La guerrera Mito, también entrenadora con experiencia en la Liga de Campeones, también tiene la fuerza para luchar desde el principio. Aparte de ella, ¿hay alguien más? Ya preveo que muchos se rendirán. En lugar de perder el tiempo, sugiero que los entrenadores que creen tener la fuerza para desafiar a Terence se presenten ahora. El chico del club de buceo habló con expresión aburrida. Llegados a este punto, los medios alternativos ya no podían contener la risa. Este chico sí que sabía cómo generar polémica y crear momentos noticiosos. Muchos guardaron silencio, pero solo unos pocos tuvieron el valor de alzar la voz. Al fin y al cabo, si alguien daba un paso al frente y acababa siendo derrotado estrepitosamente por Terence, sería su reputación, no la del chico, la que sufriría las consecuencias. Dicho esto, algunos entrenadores se pusieron de pie. Aquellos que habían sacado números más tarde, pero que aún querían enfrentarse a Terence, no iban a dejar escapar la oportunidad. Soy Broly, el líder de gimnasio del gimnasio de Ford. Si pudiera combatir pronto, sería genial. Soy Flannery, la líder del gimnasio Lavarich. Por favor, permíteme tener una batalla apasionada y llena de fuego contigo. Terence, ha pasado tanto tiempo. ¿Todavía te acuerdas de mí? Roxanne, la líder del gimnasio de Ciudad Rusboro, se levantó de un rincón silencioso. Además de ellos, más de una docena de entrenadores también se pusieron de pie, lo que hizo que Terence se rascara la cabeza con exasperación. Las cosas se estaban complicando de nuevo. Encogiéndose de hombros con impotencia, Terence se dirigió a la multitud. Para aquellos que se han puesto de pie, ¿están todos de acuerdo en dejarlos pelear primero? La multitud no reaccionó. Al ver a entrenadores conocidos ponerse de pie, nadie protestó. Terence observó al grupo de entrenadores que se habían adelantado. Parecía que estos serían sus verdaderos rivales esta vez. Capítulo 409. Terence contra Broly. ¿Quiénes son exactamente estas personas que están ahí paradas? Dos líderes de gimnasio, una de las cuales es además nieta de un antiguo miembro del alto mando de Oen, y quizás futura líder de gimnasio. Además de ellos, había al menos 2 entrenadores con experiencia en la Liga de Campeones. Una alineación tan impresionante dejó sin palabras a espectadores y medios de comunicación. Muchos entrenadores famosos de todo Oen se han reunido aquí. Este Terence, desconocido hasta ahora, podría convertirse en una de las figuras más destacadas entre la generación joven de Oen después de este evento, especialmente con su nueva identidad como líder de gimnasio. Muchos miembros de la prensa presentían que algo importante estaba a punto de suceder. La docena de entrenadores que permanecían en silencio observaban a Terence, mientras la multitud que los rodeaba los observaba también en silencio, creando un ambiente tenso. Aunque el número ha disminuido significativamente, dijo Scarlett con impotencia, todavía hay muchísima gente. Terence sonrió. Quedaban muchos, y todos eran rivales formidables. Pero eso también significaba batallas más emocionantes y menos energía desperdiciada. Lo mejor sería que decidieran entre ustedes quién empieza. Pero, a juzgar por la situación, eso podría ser difícil. ¿Qué les parece si reorganizamos el orden de batalla según su número? De hecho, la docena de entrenadores que se presentaron estaban ansiosos por pelear, y ninguno pudo convencer a los demás de que fueran los primeros. Como resultado, no tuvieron más remedio que reorganizar el orden una vez más según su número. El primer oponente de Terence no fue otro que el líder del gimnasio de Deford, Broly. Mientras tanto, los entrenadores que alcanzaron la fama pronto fueron rodeados por otros debido a su estatus. Los entrenadores influyentes como ellos siempre se convierten en el centro de atención allá donde van. Señorita Roxanne, no esperaba que viniera. ¿Se acuerda de mí? Una vez desafié al gimnasio Rusboro. Un entrenador se acercó a Roxanne, observándola con sorpresa por su elegante apariencia. Lo recuerdo. Fai, ha pasado mucho tiempo, dijo Roxanne tras pensarlo un momento. Conmovido de que Roxanne aún lo recordara, Fai continuó con ansiedad. Señorita Roxanne, ¿conoce a Terence? ¿Quién cree que es más fuerte, Broly o Terence? Es difícil decirlo. Ambos son muy fuertes, respondió Roxanne con una sonrisa. Broly era aclamado como una gran figura de la lucha libre, y se le consideraba una estrella en ascenso en el mundo de la lucha libre. En cuanto a Terence, lo único que sabía era que era coordinador.
Ni siquiera Roxanne, la estudiante ejemplar y amante del rock, podría haber predicho el resultado de esta batalla. Especialmente después de que Terence demostró una fuerza igual a la de ella. Estos temas siguieron surgiendo en diversas conversaciones. Como era habitual, se esperaba que Terence tomara la iniciativa en esta batalla. Frente al líder de gimnasio de Deford, Broly, Terence no tenía intención de retirar a su Arcanine. ¿No piensas cambiar de Pokémon? Broly se ajustó las gafas de sol. No estaba claro por qué las llevaba puestas, tal vez era solo una costumbre. Luego sonrió y dijo, tu Arcanine es excelente en el combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Casualmente, ese también es mi estilo de lucha. Nada supera un combate directo, es lo más divertido. Es un honor para mí enfrentarme a otro líder de gimnasio, dijo Terence con una leve sonrisa. Broly desprendía una energía intensamente agresiva, como si estuviera a punto de desatar una ola gigante sobre el mundo. Sin duda, esto reflejaba su estilo de combate. El oponente es un líder de gimnasio de tipo lucha, una estrella en ascenso en el mundo de los combates. A diferencia de Terence, que podría usar los tipos solo como referencia, el tipo lucha es sin duda el que mejor domina el oponente. Terence decidió no llamar a Arcanine de vuelta simplemente porque aún no había tenido muchas batallas. Llamarlo de vuelta ahora, antes de haberlo disfrutado plenamente, sería incluso más doloroso que dejarlo ser derrotado. ¿Un 1 contra 1? Si mi oponente es Arcanine, vamos, compañero. Tras haber observado el estilo de lucha de Arcanine, Broly reflexionó detenidamente. El poder explosivo del oponente era impresionante, destacando en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, mientras pudiera contraatacar con la fuerza suficiente, no había nada que temer. El brillo de la Pokéball se desvaneció y un enorme Hariyama apareció en el campo de batalla. Al entrar, ejecutó inmediatamente un golpe con la palma de la mano, creando una ráfaga de viento que silbó con un sonido de silbido. ¡Qué fuerza tan aterradora! Muchos entrenadores, al oír el sonido del golpe de palma de Hariyama, contemplaron con asombro sus enormes manos. No les cabía duda de que un solo golpe casual de esas palmas podría destrozar una roca. Hariyama, un Pokémon al que le encantan las competiciones de fuerza. Así que así son las cosas, murmuró Terence mientras miraba a Arcanine y luego a Hariyama. Sintió un ligero dolor de cabeza. No quería participar en una competición de fuerza. Con tantos oponentes esperándolo, malgastar energía allí sería imprudente. Si hubiera sabido que terminaría así, habría sacado a mis magios, eso habría acabado con la batalla rápidamente. Bueno, podría aprovechar esta oportunidad para evaluar la fortaleza de un joven líder de gimnasio en un área en la que sobresale. Comenzó la batalla. En un instante, ambos bandos entraron en acción. Hariyama comenzó golpeando el suelo con el pie para reunir fuerza. En ese momento, los músculos de su voluminoso cuerpo se hicieron completamente visibles, dándole una sensación de solidez como si estuvieran hechos de acero. Auge. A pesar de su gran tamaño, Hariyama no era lento. Al completar su acumulación de poder, se lanzó repentinamente hacia adelante, con ambas palmas cargadas de energía como balas. Golpe de bala. Arcanine fue golpeado por Hariyama, quien acortó la distancia en un instante. Apretando los dientes de dolor, escupió una ráfaga de llamas para alejarse de Hariyama. ¡Qué velocidad increíble! Los entrenadores que ya habían desafiado al gimnasio de Ford observaban atónitos como Hariyama demostraba su poder. La velocidad de ese puñetazo explosivo, desde la preparación hasta el impacto, fue ejecutada con tal perfección que parecía impecable. Combinaba a la perfección la explosividad con la fuerza bruta. ¿Podría ser este el verdadero poder de Broly? Interesante. ¿Usar un movimiento como puño explosivo nada más empezar para ponernos a prueba? Parece que tiene mucha confianza en sí mismo. Al ver a Arcanine recibir el primer golpe, Terence no mostró ningún signo de pánico. El daño del movimiento no fue grave, ya que Arcanine contraatacó rápidamente en el momento en que el ataque impactó, mitigando el impacto total. Además, dado que puño explosivo sacrifica potencia por velocidad, a pesar de contar con la fuerza inherente de Hariyama como respaldo, Arcanine tiene una excelente resistencia a los movimientos de tipo acero. En cambio, el ataque pareció avivar aún más la ferocidad de Arcanine, ya que reveló una expresión aún más feroz. Estaba encantado de encontrar un oponente que estuviera a su altura. Así que, es una técnica heredada. Este Hariyama no es una persona común. Parece que debe ser el as bajo la manga de Broly, su verdadero pilar, el que nunca reveló en los combates de gimnasio. Terence sonrió. Puño explosivo es realmente rápido, pero una prueba de velocidad es suficiente. Si se atrevía a intentarlo una segunda vez, la velocidad extrema de Arcanine seguramente le impediría a Hariyama escapar. Capítulo 410. Una existencia verdaderamente feroz. Usa la indignación. Siguiendo la orden de Terence, un destello rojo brilló en los ojos de Arcanine. ¿Escándalo? Broly miró a Arcanine y Terence con sorpresa. ¿De verdad iban a empezar la batalla con un movimiento tan arriesgado y de doble filo? No hacía falta dar explicaciones. Para Arcanine, la mejor estrategia no era conservar energía, sino ahorrar tiempo, derrotar al oponente con un golpe decisivo. Aunque eso significara gastar energía extra y sufrir heridas, no importaba. Cuanto más se prolongara la batalla, peor sería para Arcanine. Contra oponentes poderosos, el golpe más fuerte de Arcanine solía ser el primero. Si el oponente lograba resistir el primer ataque, Arcanine se encontraría en una posición desventajosa. En otras palabras, solo había una oportunidad. Broly es un oponente formidable. Si Terence intenta enfrentarlo en una batalla convencional, Arcanine irá perdiendo la iniciativa gradualmente. Una vez que Broly descubra los límites de la fuerza y el poder explosivo de Arcanine, esto se convertirá en un problema. Usa terremoto. Auge. Hariyama golpeó el suelo con fuerza, provocando que toda la arena temblara violentamente. Incluso el cuerpo de Arcanine se balanceó incontrolablemente con los temblores. Un destello rojo brilló en los ojos marrones de Arcanine, y este saltó alto en el aire justo cuando una enorme grieta en el suelo, surgiendo con violenta fuerza, se abalanzaba sobre él.
Ante el potentísimo terremoto, Arcanine logró esquivarlo con un salto espectacular. Esto se debió en gran parte a la falta de dominio de Ariyama sobre la técnica. Si el terremoto hubiera durado un poco más, Arcanine no habría tenido escapatoria. No esperaba que Ariyama de Broly fuera tan poderoso, comentó Roxanne con expresión seria. Sin embargo, ella tampoco podía entender al Arcanine de Terence. Usando atrocidad. ¿Acaso Terence planeaba dejar que Arcanine cayera en la confusión? ¿Qué era lo que Terence realmente planeaba? Solo hay una oportunidad, pensó Terence para sí mismo. En el instante en que Arcanine aterrizó a 4 patas tras esquivar terremoto, Ariyama agitó las palmas de las manos, intentando forzarlo a un combate cercano. Pero cuando los dos Pokémon se enfrentaron, Ariyama pareció oír un rugido proveniente del interior de Arcanine. Era como si innumerables llamas ardieran con furia desde dentro, recorriendo las patas y cada parte de su cuerpo. Esta sensación provenía del intenso calor que irradiaba hacia él. Aunque Arcanine permaneció en su sitio, Ariyama tenía la sensación de estar viendo imágenes residuales de Arcanine. Yo podía mantener el control. Esto no se logró en tan solo 4 meses de entrenamiento. Arcanine llevaba mucho tiempo preparándose para la atrocidad. Gracias al apoyo logístico impecable de Terence, Arcanine pudo practicar con valentía, familiarizarse con el movimiento y dominarlo. Si bien consumió una gran cantidad de recursos médicos y requirió mucho tiempo y esfuerzo, los resultados fueron extraordinarios. 19 segundos. Esa fue la última duración medida del estado de atrocidad que Terence registró antes de abandonar el monte Chimenea. Durante ese lapso, Arcanine logró mantener la plena conciencia y combinar a la perfección las habilidades físicas casi descontroladas y la percepción del estado de atrocidad con otros movimientos. Desde un instante fugaz al principio hasta los 19 segundos actuales, el progreso ha sido notable. Durante este tiempo, Arcanine adquiere un poder comparable al de Altaria, e incluso una fuerza y potencia explosivas. Al percibir el asombroso aura salvaje que emanaba de Arcanine, Ariyama se topó con un nivel de agresividad que jamás había enfrentado. Pero independientemente de las intenciones de Arcanine, Ariyama no interrumpió su combate cuerpo a cuerpo, confiaba plenamente en su propia fuerza, al igual que Broly. Arcanine definitivamente no puede mantener este estado por mucho tiempo. Quizás que Ariyama se retire para evitar el impacto del ataque sea una opción más segura, pero si Ariyama pierde impulso, el poder explosivo actual de Arcanine podría representar una amenaza aún mayor durante la retirada. En cambio, un golpe directo podría ser la mejor opción. ¿Cómo puedo retirarme a mi propia área de especialización? Broly ordenó. Ariyama, adopta una postura defensiva con combate cuerpo a cuerpo. No dejes que Arcanine te golpee en ningún punto vital. Auge. El sonido ensordecedor de las explosiones resonaba sin cesar en los oídos de todos. El suelo bajo los pies de Arcanine ya se había agrietado por las llamas que estallaban. Mientras las furiosas llamas lo envolvían, Arcanine cargó hacia adelante como una bestia enloquecida, chocando de frente con Ariyama. Velocidad extrema. Bombardeo de llamas. Aunque aún había cierta distancia entre ellos, Arcanine llegó primero, desatando una aterradora ráfaga de velocidad que superó incluso al puño explosivo, casi aplastando las defensas de Ariyama. Para sorpresa de Terence, Ariyama logró bloquear el primer choque a máxima potencia de Arcanine. De estos líderes de gimnasio que heredaron sus puestos no son nada fáciles de conseguir, pensó Terence con reticencia. Terence no pudo precisar la postura de Ariyama, pero se mantuvo firme como una imponente columna. Sus palmas, colocadas de forma inusual, absorbieron el impacto del ataque de Arcanine. El impacto fue tremendo, como la explosión de una bala, quemando las palmas de Ariyama hasta ennegrecerlas. Bajo la fuerza del golpe, el cuerpo de Ariyama fue empujado hacia atrás hasta el borde de la arena, sus pies raspando con fuerza contra el suelo, y su expresión reflejaba una creciente alarma. En ese instante, mientras Terence permanecía atónito, una extraña sensación surgió en el corazón de Broly. Aunque Ariyama había logrado bloquear el ataque. Pero los aplausos de Ariyama. ¿Qué clase de monstruo es este Arcanine? Para heredar el gimnasio de Ford, Ariyama lo acompañó día y noche, entrenando incansablemente artes marciales a su lado. Era, sin duda, su compañero más fuerte. Gracias a la adaptabilidad de Ariyama en el combate cuerpo a cuerpo, capaz tanto de atacar como de defenderse, se volvieron prácticamente invencibles. Incluso el profesor Chuck del gimnasio Xiangwo elogió a Ariyama. Ariyama, lanzamiento vital. Broly no tuvo tiempo de sorprenderse. Las palmas de Ariyama estaban casi inutilizadas, y ya no podía ejecutar más de la mitad de sus movimientos con toda su fuerza. Pero como la batalla aún no había terminado, Broly no tenía intención de perder. Lanzamiento vital. Soportando un dolor insoportable en las manos, Ariyama sujetó a Arcanine con fuerza, usando hasta la última gota de fuerza en sus piernas, cintura, brazos y muñecas para lanzar a Arcanine por encima de su hombro con la máxima fuerza. Grieta. De repente, Ariyama oyó un crujido en sus muñecas, lo que provocó que sus pupilas se contrajeran. La grave lesión en su muñeca impedía que pudiera ejecutar la liberación vital con toda su eficacia. Al comprender la condición de Ariyama, Broly frunció el ceño profundamente. Mientras tanto, Terence se mantuvo tranquilo y sereno mientras ordenaba, ataca sus piernas. Arcanine logró mantenerse lúcido durante 19 segundos en su estado de atrocidad. Solo había transcurrido un breve instante en esta batalla a alta velocidad. A pesar de haber sido lanzado por los aires, su ferocidad salvaje, combinada con su conciencia lúcida, le permitió reaccionar con rapidez. Estallido. Su coordinación corporal superó las expectativas de Broly. En el instante en que Arcanine tocó el suelo, se lanzó hacia adelante con la misma velocidad que en su primer ataque, como si el ataque anterior no le hubiera afectado en absoluto. Fin del video.